Vamos a hablar de los saxofones, instrumentos de la familia de viento-madera, acerca del diagnóstico del instrumento y de sus partes. Para el diagnóstico del saxofón se inicia con una inspección o revisión visual de las partes del instrumento. Las primeras partes que se revisan son las zapatillas del saxofón. El saxofón tiene algunas de sus llaves con las zapatillas expuestas de tal manera que es posible visualizar el estado de cada zapatilla, tanto en el conjunto de llaves de la mano izquierda como en el conjunto de llaves de la mano derecha. Las zapatillas correspondientes a la tabla o meñique izquierdo también es posible visualizarlas, y las zapatillas que permanecen cerradas hay que abrirlas para poder determinar su estado. Tenemos zapatilla del do sostenido, podemos visualizar cómo está la zapatilla del re sostenido. En este punto podemos visualizar igualmente su estado. Las zapatillas de los laterales, si bemol, la del do, la zapatilla del fa sostenido lateral, las zapatillas de los agudos, las llaves de los agudos, tanto acá en la mano izquierda como las pequeñas del mi y del fa sostenido agudos. También hay que abrirlas para poder revisar su estado. También, por último, la zapatilla del sol sostenido, hay que accionar la palanca para poder visualizar el estado de esta zapatilla. La inspección visual también consiste en revisar fieltros y corchos de las llaves del saxofón. Tenemos fieltros en el mecanismo de octava, también corchos acá en la palanca, corchos que pegan directo al cuerpo. Cuando hace falta uno de estos corchos, generalmente se distingue un sonido muy metálico sobre el instrumento. Todas estas piezas deberían estar en muy buen estado para darle buena funcionalidad y un funcionamiento suave y silencioso de accionamiento al instrumento. Tenemos fieltros en los guardallaves, también muy importantes, que permiten calibrar y darle un buen nivel a todas las llaves. En inspección visual también vamos a verificar golpes, posibles golpes en el instrumento. En los saxofones es muy frecuente el golpe en la parte inferior, pero también suceden algunos golpes producto de malas posturas en algunas partes por debajo de las llaves. También se verifican golpes en el tudel, posibles golpes en el tudel. Asimismo, esta inspección nos podemos fijar por piezas faltantes del instrumento que eventualmente no tengan un efecto directo sobre el funcionamiento, pero que sean importantes para su estructura. Entonces, a veces faltan piezas como guías o algunos tornillos en los guardallaves. También es frecuente que estén sin estar allí. Algunos rodillos, bueno, algunas perlas también pueden estar faltando en el instrumento. La revisión funcional del saxofón también debe constar la revisión de pequeños juegos entre las llaves. Son juegos, pequeños desplazamientos de la llave, por ejemplo en este caso de la llave del fa, que tiene un pequeño recorrido antes de empezar a accionar la llave del fa sostenido. Este pequeño recorrido no debería existir en este caso.
En este caso, para la llave del La, nosotros también encontramos un pequeño juego que también debería no existir para este instrumento. La revisión también debe constar la revisión por partes despegadas. En el saxofón es frecuente que se despeguen algunos puentes o algunos empates, que las soldaduras fallen y las piezas queden o sueltas o despegadas parcialmente. Entonces esa parte también es muy importante darle una revisión en los puntos donde es más frecuente el problema. Como lo dije, en los soportes de los guardallaves es un punto muy importante para ese aspecto de la revisión. Revisión con desmontaje parcial. En este caso, para los saxofones es importante emplear un destornillador a la medida y en buen estado para verificar que los tornillos no tengan óxido que los esté atorando. Entonces procede uno a tratar de desmontar parcialmente el tornillo. Con un cuarto de vuelta o un octavo de vuelta se da uno cuenta si el tornillo gira con comodidad y luego lo lleva uno de nuevo a su lugar. En los saxofones alto y tenor tenemos como regla general que están comprendidos por un tudel y su cuerpo con campana. En el cuerpo encontramos las llaves que están divididas en llaves de la mano izquierda. Tenemos a continuación el conjunto de llaves del meñique izquierdo o la tabla. En la parte inferior del saxofón aparecen los conjuntos de las llaves de la mano derecha. Aparecen las llaves del Do y del Mi bemol. En la parte lateral derecha aparecen llaves auxiliares, las del Fa sostenido, el Si bemol lateral, el Do lateral. Y en la parte izquierda aparecen el conjunto de llaves de los agudos. Ahora vamos a conocer en detalle cada parte del saxofón. Diagnóstico del saxofón alto o tenor. Se denominan saxofones alto en Mi bemol o saxofón tenor en Si bemol. Las partes del saxofón, en cualquiera de los dos casos, son el cuerpo con campana completo, que se subdivide en conjunto de llaves de la mano izquierda, llave de Do con el resorte de aguja que la acciona, tiene dos tornillos de ajuste y finalmente su respectiva zapatilla. Llave de Si tiene su perla, tiene el resorte de aguja que la acciona, en la parte de atrás un corcho en la parte inferior y un corcho duro o jaicotes en la parte superior y la respectiva zapatilla. Llave de Si bemol, perla de la llave, tiene su respectivo resorte de aguja y la zapatilla de la llave de Si bemol. Llave de La, perla de la llave de La, fieltro
de la llave de La, resorte de aguja que acciona la llave, corcho en la parte trasera inferior y corcho duro o Hycotex en la parte trasera superior. Asimismo, la zapatilla de la llave de La. El conjunto de llaves de mano izquierda está enlazado por un eje que se ubica desde su ranura en este punto. Conjunto de llaves de la mano derecha constan llave de Fa sostenido, 2 tornillos de ajuste en la llave en la parte superior y tornillos de ajuste en la parte trasera de la llave, ubicados en estos puntos. Resorte de aguja de la llave de Fa sostenido, respectivamente. Finalmente, la propia zapatilla de la llave. Llave de Fa, perla de la llave de Fa. En la parte trasera de la llave hay 2 corchos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, un corcho duro. También aparece un fieltro de apoyo de la llave. Este sería el resorte de la llave de Fa. La zapatilla de la llave de Fa. Llave de Mi, perla de la llave de Mi. En la parte trasera de la llave de Mi está el corcho inferior, el corcho superior duro, el fieltro de apoyo. Este es el resorte de aguja de la llave de Mi. Zapatilla de la llave del Mi. Llave del Re, perla de la llave de Re. En la parte trasera de la llave están igualmente los corchos inferior y corcho duro superior, acompañado de un apoyo de fieltro. Esta es el resorte de aguja de la llave del Re. Esta es la zapatilla de la llave del Re. Este es el eje con su ranura que enlaza todo el conjunto de llaves de la mano derecha. Conjunto de llaves del meñique izquierdo o tabla. Consta de palanca del sol sostenido que posee un corcho en su base inferior. Este es el resorte de la palanca del sol sostenido, resorte de aguja. En la parte inferior de la palanca aparece un fieltro que es el fieltro de conexión para la palanca del sol sostenido. En la palanca del sol sostenido hay 2 orejitas con fieltros que conectan a la llave del Si y a la palanca del Do sostenido. Esas 2 partes hacen parte de la llave de la palanca del sol sostenido. La palanca del sol sostenido está sujeta por 2 tornillos de pivote en la parte inferior y en la parte superior. Los tornillos de la palanca del sol sostenido están ubicados uno en la parte superior y otro en la parte inferior. En el caso del saxofón alto, los tornillos están reemplazados por un solo eje que sujeta la palanca. Parte del conjunto de llaves del meñique izquierdo es la palanca del Do sostenido, que tiene su rodillo, el resorte de aguja que la acciona. En la parte inferior de la palanca aparece un fieltro
de conexión de la palanca que acciona luego la llave del do sostenido. Este es el tornillo de pivote superior que sujeta la palanca del do sostenido. Hay un tornillo pivote correspondiente en la parte inferior de la palanca. Esta es la llave del si grave, tiene su rodillo respectivo. Este es el tornillo de pivote que sujeta la llave de si grave y tiene un tornillo de pivote correspondiente en la parte inferior. Este es el resorte de aguja de la llave del si grave. Este es el tornillo de ajuste de la llave del si grave. La llave del si grave tiene un fieltro de conexión a la llave del si bemol. La cuarta llave de la tabla es la del si bemol. La llave del si bemol tiene su rodillo largo. En este caso tiene una conexión a la palanca del do sostenido. Este es el resorte de aguja de la llave del si bemol. Este es el tornillo de pivote de la parte superior en la llave del si grave. Tiene su correspondiente en la parte inferior. Esta es la llave del do sostenido grave. Tiene su correspondiente zapatilla. Este es el resorte de aguja de la llave del do sostenido grave. Acá se puede ver el eje de la llave del do grave. Es un eje que enlaza la llave. Llave del do grave con su respectivo rodillo. Esta es la zapatilla de la llave del do grave. Vamos a mostrar ahora la llave del mi bemol. Esta es la llave del mi bemol con su respectivo rodillo. Esta es la zapatilla de la llave del mi bemol. Acá se pueden ver los resortes tanto de la llave del do, resorte de aguja, como el de la llave del mi bemol. Este es el eje que enlaza la llave del mi bemol y la llave del do. Esta es la llave del fa sostenido lateral. Acá se encuentra el resorte de aguja de la llave del fa sostenido lateral. Este es el tornillo de pivote de la parte superior de la llave del fa sostenido lateral y tiene su contraparte en la parte inferior. La llave del fa sostenido lateral tiene un corcho duro en la parte inferior de la parte de accionamiento. Esta es la palanca del fa sostenido agudo. Acá está ubicado el tornillo de pivote superior de la palanca del fa sostenido agudo. Este es el resorte de aguja de la palanca de fa sostenido agudo. En la parte inferior de la palanca está el corcho duro de silencio. Esta es la llave del fa sostenido agudo. Acá está ubicado el tornillo de pivote de la llave del fa sostenido agudo y tiene su contraparte en la parte inferior. Esta es la zapatilla del fa sostenido agudo. Palanca del si bemol lateral
que acciona la llave correspondiente del si bemol lateral. En la parte interna se ve el resorte de aguja que acciona esta palanca del si bemol lateral. Este conjunto de la palanca y la llave del si bemol lateral presenta un corcho de silenciamiento por la parte inferior del tenedor, un tubo de teflón que sujeta el tenedor y el eje que sujeta la llave propiamente dicha. Zapatilla del si bemol lateral. Esta es la palanca del do lateral que acciona la respectiva llave del do lateral. En la parte interna igualmente aparece el resorte de aguja que le proporciona movimiento y tensión a la llave. Aparece en la parte inferior un corcho duro para el silenciamiento y la calibración. Está la manguerita para el ajuste de la llave y el eje que es el que enlaza y le da giro a la llave del do lateral. Esta es la llave del mi agudo que acciona directamente. Acá se encuentra el resorte de aguja que acciona la llave del mi agudo. En la parte superior vemos el tornillo de pivote superior para la llave del mi agudo y este tornillo tiene una correspondiente en la parte inferior de la llave. Esta es la llave del sol con su perla de la llave de sol. Está ubicado el resorte de la llave del sol. Acá está ubicado el tornillo de pivote superior de la llave de sol. Tiene uno correspondiente en la parte inferior y debajo de esta palanquita de la llave de sol aparece un corcho duro de calibración y de silencio. Zapatilla de la llave de sol. Estas son las llaves de los agudos: re agudo, re sostenido agudo, fa agudo. Cada una tiene su eje de sujeción respectivo, eje de la llave del re agudo, del re sostenido y del fa agudo. Cada llave de los agudos tiene un resorte plano que aparece en su parte inferior. La llave del re agudo, la llave del re sostenido agudo y la llave del fa agudo también tiene su laminilla. Las llaves de los agudos tienen sus corchos duros para calibración y silencio. Las zapatillas de el re agudo, re sostenido agudo y del fa agudo. Esta es la palanca del fa frontal. La palanca del fa frontal tiene un corcho en su parte superior que
da calibración a la palanca. La palanca de fa frontal tiene fieltro de conexión a la llave del si y este es el eje de la palanca del fa frontal. Liberamos la palanca del sol sostenido para mostrar la llave de sol sostenido. Vamos a mostrar todos los componentes de los guardallaves o canastillas que aparecen en el saxofón. Tenemos 4 guardallaves atornillados en el saxofón. En ocasiones este guardallaves, estos dos, conforman una sola pieza. En este caso son 2 piezas, un guardallaves para las llaves del si bemol y si y un guardallave para la llave del do grave. Tenemos el guardallave de la llave del mi bemol y en la parte de atrás del saxofón un guardallave lateral o protector para el conjunto de llaves de la mano derecha. No está atornillado, pero sí soldado, un guardallaves para la llave del fa sostenido lateral. Los guardallaves traen fieltros en su parte interna para la nivelación de las llaves y para darles silencio a la acción. Estos son los fieltros de los guardallaves. En este modelo, los guardallaves poseen tornillos de ajuste para los fieltros que se pueden ajustar, se pueden mover para ajustar la altura de las llaves. Los guardallaves todos tienen normalmente 3 tornillos que los sujetan a los soportes del cuerpo. Tenemos el apoyo del pulgar derecho, un tornillo correspondiente y una pieza de sujeción. Un poco más arriba se encuentra el aro para la correa, este viene soldado al cuerpo. En la parte ya superior aparece el apoyo del pulgar de la mano izquierda, que es el que da estabilización para accionar la palanca de octava, el mecanismo de palancas de octava. El mecanismo de octava consta de la palanca de accionamiento de la octava. Esta palanca tiene un corcho de nivelación en la parte inferior, tiene un resorte de aguja que es la que le permite el movimiento de regreso a la palanca. La palanca de octava acciona el mecanismo de cambio de octava que incluye una llave que es la llave de octava inferior del instrumento. La parte superior del mecanismo de cambio de octava tiene un fieltro inferior de calibración y de silencio y un tubo de teflón recubierto por un plástico termoencogible. Finalmente está el tudel. El tudel, acá está el tornillo de apriete del tudel. El tudel como tal consta de el corcho, la llave de octava del tudel. Esta llave tiene su zapatilla, el eje y un resorte plano o muelle. Antioquia piensa en grande.